Durante siglos, el pueblo de Israel fue conocido como el pueblo elegido de Dios. Y aún así existe un lado de esta historia que muchos cristianos nunca han escuchado. Un lado oscuro, un lado que la propia Biblia registra con dolor e indignación. Porque a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de las advertencias, a pesar de los milagros, Israel también adoró a dioses paganos. Dioses extraños, dioses extranjeros, dioses que exigían rituales oscuros, cultos prohibidos y en algunos casos incluso sangre. En algunos momentos de la historia, estos cultos paganos llegaron a entrar incluso en lugares donde solo el nombre del Señor debería ser exaltado. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Cómo pudo un pueblo que presenció tantos milagros apartarse de esa manera? Esta pregunta atraviesa toda la historia bíblica, y la respuesta es más inquietante de lo que muchos imaginan. Hoy descubrirás cada dios pagano que Israel idolatró y por qué. Comenzaremos con algunos de los dioses más conocidos, pero con explicaciones que nunca has visto antes, y al final mostraré los dioses más oscuros. Así que suscríbete al canal y deja tu like en este video para seguir recibiendo mis contenidos. Tu apoyo es muy importante. Dioses de la fertilidad. Cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, no encontraron solo ciudades fortificadas, campos fértiles y pueblos establecidos desde generaciones. También encontraron un sistema religioso profundamente arraigado que moldeaba toda la vida de aquella región. Desde las estaciones de la cosecha hasta las fiestas, los rituales y las creencias que explicaban el funcionamiento del mundo. Los pueblos cananeos creían que las fuerzas de la naturaleza eran gobernadas por divinidades específicas, y entre todas esas divinidades había un nombre que dominaba la imaginación colectiva de casi todas aquellas naciones: Baal. Baal era considerado el dios de las tormentas, de la lluvia y de la fertilidad de la tierra, y para una sociedad agrícola que dependía completamente de las lluvias estacionales para sembrar, cosechar y sobrevivir, esto significaba que Baal era visto como el señor de la vida y de la prosperidad. Aquel que podía abrir los cielos o cerrar las nubes, aquel que podía transformar una tierra seca en abundancia o condenar a una nación entera al hambre. Y es exactamente en este punto donde comienza una de las mayores tentaciones espirituales de la historia de Israel. El pueblo de Dios había sido enseñado que era el Señor quien controlaba todas las cosas, que era Él quien enviaba la lluvia sobre la tierra y hacía que los campos produjeran alimento, como el propio Dios declaró a través de Moisés cuando dijo al pueblo: «Daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, para que recojas tu grano, tu vino y tu aceite». Deuteronomio 11:14. Pero al mirar a las naciones vecinas, muchos israelitas comenzaron a escuchar una historia diferente. Los cananeos afirmaban que no era el Señor quien controlaba las lluvias, sino Baal, el dios de la tormenta, y que para agradarlo era necesario construir altares en los montes, ofrecer sacrificios y participar en rituales que supuestamente despertarían el favor de aquella divinidad. Al principio, esto pudo haber parecido solo una curiosidad cultural, algo distante de la fe que Israel había recibido en el Sinaí, pero la Biblia revela que, poco a poco, esa influencia comenzó a infiltrarse entre el pueblo. El libro de Jueces describe ese momento con una frase que revela el inicio de una tragedia espiritual que se repetiría muchas veces a lo largo de la historia. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, y dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Jueces 2:11-12. Esta no fue una caída repentina, fue una seducción gradual. Primero vinieron pequeños altares en los campos y en las colinas, construidos bajo la idea de que quizá no habría problema en buscar prosperidad a través de otros rituales, y que tal vez sería posible honrar al Señor y al mismo tiempo participar en los cultos que prometían fertilidad y abundancia. Pero lo que muchos israelitas no percibieron en aquel momento es que el culto a Baal nunca venía solo. Junto a Baal siempre aparecía otra figura central de la religión cananea, la diosa Asera. Asera era considerada la consorte de Baal, una especie de diosa madre asociada a la fertilidad, la sexualidad y la reproducción de la naturaleza, y su culto era frecuentemente representado por postes sagrados o árboles simbólicos levantados cerca de altares paganos, algo que la propia Biblia menciona cuando afirma que muchos israelitas levantaron columnas y postes ídolos en todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. 1 Reyes 14:23. Estos postes de acera no eran solo símbolos religiosos, representaban un sistema de culto profundamente sensual y ritualístico, donde la fertilidad de la tierra era asociada con la sexualidad humana, y por eso muchos de esos rituales involucraban prácticas que la ley de Dios había prohibido claramente.
En los templos dedicados a Baal y Asera existían sacerdotes y sacerdotisas que participaban en rituales que mezclaban religión y sexo, creyendo que esos actos simbólicos ayudarían a garantizar la fertilidad de la tierra, de las cosechas y del propio pueblo. Esta mezcla de espiritualidad con placer, promesas de prosperidad y prácticas culturales atractivas comenzó a ejercer una fuerte influencia sobre muchos israelitas, especialmente en periodos en que la nación enfrentaba crisis agrícolas o dificultades económicas. Pero eso no fue lo peor, porque además de Baal y Asera, había aún otra divinidad que formaba parte de ese mismo sistema religioso y que también sedujo a muchos israelitas. Su nombre era Astarot. Astarot era una diosa ampliamente venerada en el antiguo Medio Oriente y estaba asociada tanto con la fertilidad como con la guerra, siendo considerada una figura poderosa que podía conceder prosperidad, protección militar y éxito en las batallas. La Biblia menciona repetidamente que el pueblo de Israel cayó en ese culto cuando afirma que sirvieron a los Baales y a las Astarot, Jueces 2:13. Revelando que estas divinidades frecuentemente eran adoradas juntas dentro de un mismo sistema religioso que prometía prosperidad, poder y fertilidad. Y cuando observamos ese momento de la historia, percibimos algo profundamente revelador. Israel no abandonó inmediatamente al Señor. En muchos casos, simplemente intentaron añadir estos dioses a su vida religiosa. En ese momento de la historia, la idolatría aún estaba a punto de revelar su rostro más oscuro, porque entre todos los dioses adorados en las tierras alrededor de Israel, existía un culto que sobrepasaba cualquier límite imaginable. Un culto tan terrible que incluso las naciones paganas temían su brutalidad. Un Dios que no exigía solo rituales u ofrendas, exigía algo mucho más terrible, exigía hijos. Aquí en el canal tengo un video completo sobre el periodo de los jueces, la época más oscura de la Biblia. No olvides verlo después, el enlace está fijado en los comentarios. Dioses del sacrificio. Cuando los israelitas comenzaron a oír sobre el culto a Moloc, no estaban simplemente frente a otro dios extranjero entre tantos que existían en las tierras del antiguo Medio Oriente. Estaban frente a uno de los rituales religiosos más oscuros y perturbadores jamás registrados en la historia de la humanidad. Un culto que sobrepasaba completamente los límites de la idolatría común y que transformaba la propia vida humana en ofrenda delante de un ídolo. Moloc estaba asociado principalmente con los pueblos amonitas y con algunas regiones cercanas a Canaán, y su adoración estaba ligada a un ritual que la propia Biblia describe con profundo horror: el sacrificio de niños en el fuego. Este ritual ocurría generalmente en lugares llamados Tophet, un valle o espacio ritual donde grandes altares eran construidos para ese propósito específico, y el texto bíblico describe ese escenario con palabras que dejan claro cuán abominable era aquello delante de Dios. El profeta Jeremías, al denunciar ese culto que había llegado incluso a infiltrarse entre los israelitas, declaró con indignación divina: «Edificaron los altos de Baal, que están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego a Moloc, lo cual nunca les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran tal abominación». Jeremías 32:35. Esta declaración revela algo profundamente impactante. El Señor no solo prohibía ese tipo de sacrificio. Él afirmaba que algo así jamás había pasado siquiera por su mente. Esto muestra hasta qué punto aquel culto representaba una distorsión absoluta de lo que Dios había establecido para su pueblo. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo un pueblo que había recibido la ley de Dios, que había escuchado los mandamientos en el Sinaí, y que conocía claramente la prohibición contra los sacrificios humanos, llegar a un punto tan extremo? La respuesta comienza a aparecer cuando observamos cómo la idolatría se desarrolló dentro de la historia de Israel. Primero venían las costumbres aparentemente inofensivas, luego los rituales culturales, después los altares en lugares altos, y solo después, cuando el corazón ya estaba distante del Señor, los cultos más oscuros comenzaban a infiltrarse. Es exactamente por eso que la ley de Dios había sido tan clara al advertir a Israel desde el principio. En el libro de Levítico, Dios había ordenado directamente al pueblo: «También no darás ninguno de tus hijos para hacerlo pasar por el fuego a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor». Levítico 18:21. Este mandamiento no fue dado por casualidad. Fue dado porque Dios sabía que Israel viviría rodeado de culturas que practicaban exactamente ese tipo de ritual. Y aún así, a pesar de todas las advertencias, hubo momentos en la historia en que algunos reyes de Israel y de Judá permitieron o incluso incentivaron ese tipo de culto. Uno de los ejemplos más impactantes aparece en la historia del rey Acaz, quien gobernó Judá en un periodo de gran decadencia espiritual. Acaz no solo se apartó del Señor, sino que llegó a adoptar prácticas paganas profundamente perturbadoras, como describe el libro de 2 Reyes.
Hasta hizo pasar por el fuego a su propio hijo, según las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los hijos de Israel. 2 Reyes 16:3. Un rey de la línea de David, alguien que debería proteger la fe del pueblo y preservar el pacto con Dios, permitiendo que su propio hijo fuera sacrificado en un ritual pagano. Pero ese no fue el único caso. Otro rey, llamado Manasés, que reinó durante muchos años en Jerusalén, también se sumergió profundamente en estos cultos. La Biblia relata que él hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó adivinaciones y hechicerías, y consultó a nigromantes y adivinos. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. 2 Reyes 21:6. Este fue uno de los momentos más oscuros de la historia espiritual de Judá. La idolatría ya no estaba solo en las colinas o en las ciudades periféricas, había alcanzado el propio corazón de la nación. Pero eso no fue lo peor, porque el culto a Moloc no era el único ritual que involucraba sacrificios humanos entre las divinidades adoradas en las regiones vecinas de Israel. Entre algunos pueblos que fueron traídos para habitar la tierra después de la caída del reino del norte, también surgieron cultos dedicados a divinidades llamadas Adramelech y Anamelech. Estos nombres aparecen en un pasaje poco conocido de la Biblia, pero que revela cuánto la tierra de Israel se había convertido en un mosaico de religiones extranjeras. El libro de 2 Reyes describe este momento al relatar que los pueblos de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. 2 Reyes 17:31. Una vez más vemos el mismo patrón repetirse: altares, fuego, niños, y una religión que se alimentaba de aquello que Dios más valoraba, la vida. Pero en ese momento de la historia, muchos israelitas ya estaban tan acostumbrados a la presencia de estos cultos alrededor, que la gravedad de esas prácticas comenzó a parecer menos impactante. Pero mientras algunos cultos eran conocidos por sus rituales violentos y sombríos, otros dioses entraron en la historia de Israel de una forma diferente. Llegaron a través de guerras, alianzas políticas y convivencia cultural. Dioses de las naciones enemigas. Dios había dejado una advertencia extremadamente clara sobre el peligro espiritual que vendría de la convivencia con las naciones que habitaban aquella región. Estos pueblos no poseían solo culturas diferentes, tenían sistemas completos de creencias, templos, sacerdotes, rituales y dioses, que eran considerados responsables de proteger sus ciudades, conceder victoria en las guerras y garantizar la prosperidad de sus pueblos. Y fue exactamente por eso que el Señor advirtió a Israel de forma directa a través de Moisés: guárdate de que no te enlaces con ellos después que hayan sido destruidos delante de ti. Y no preguntes acerca de sus dioses diciendo: así como servían estas naciones a sus dioses, así haré yo también. Deuteronomio 12:30. Entre los dioses más conocidos de las naciones vecinas de Israel estaba una divinidad muy importante para los filisteos, un pueblo que aparece repetidamente en las narraciones bíblicas como uno de los principales enemigos de Israel. Ese dios era llamado Dagón. Dagón era considerado el dios protector de los filisteos, y sus templos eran centros religiosos y políticos donde los líderes de aquella nación buscaban orientación espiritual antes de guerras o decisiones importantes. Uno de los episodios más impresionantes relacionados con Dagón ocurre poco después de que los filisteos capturaran el Arca del Pacto en una batalla contra Israel. Para ellos, aquel objeto sagrado representaba el poder del Dios de Israel, y al llevarlo al templo de Dagón creían que estaban demostrando que su Dios había triunfado sobre el Dios de Israel. Pero lo que sucedió aquella noche dejó a todos sin palabras. La Biblia dice: cuando los de Asdod se levantaron de mañana al día siguiente, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. 1 Samuel 5:3. Intentaron restaurar la imagen como si nada hubiera ocurrido. Pero a la mañana siguiente sucedió algo aún más impresionante. Levantándose de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. 1 Samuel 5:4. Era como si el propio Dios estuviera demostrando, sin palabras, que ningún ídolo podía permanecer en pie delante de su presencia. Pero a pesar de episodios como ese, la influencia de las naciones vecinas continuó ejerciendo presión sobre el pueblo de Israel, y otro Dios apareció: Quemos. Quemos era la principal divinidad de los moabitas, una nación que frecuentemente entraba en conflicto con Israel a lo largo de la historia bíblica, y aun siendo un dios asociado a un pueblo enemigo, hubo un momento en que su adoración llegó incluso a entrar en el territorio de Israel. Esto ocurrió durante el reinado de Salomón, un rey que comenzó su gobierno con una sabiduría extraordinaria y una profunda devoción al Señor,
pero que con el paso de los años permitió que la influencia de alianzas políticas y matrimonios con mujeres extranjeras comenzara a corromper su fidelidad espiritual. El libro de 1 Reyes describe ese momento con palabras que revelan un cambio dramático en la historia de aquel rey. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, la abominación de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. 1 Reyes 11:7. Observa el contraste. Un rey que había construido el templo para el Señor en Jerusalén, ahora también estaba permitiendo la construcción de altares para dioses extranjeros prácticamente delante de la propia ciudad santa. Pero ese no fue el único caso. Otro dios que aparece en las narraciones bíblicas como parte de la religión de naciones vecinas es Rimón, una divinidad asociada al pueblo de Siria, también conocido como Aram. Rimón era considerado un dios relacionado con las tormentas y el poder militar, y su templo en Damasco era un centro religioso importante en aquella región. Este dios aparece en una historia muy conocida que involucra a Naamán, el comandante del ejército sirio que fue sanado de la lepra después de seguir la orientación del profeta Eliseo. Después de experimentar el poder del Dios de Israel, Naamán declaró algo que muestra el impacto espiritual de aquel milagro. He aquí ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. 2 Reyes 5:15. Pero poco después hace una petición curiosa al profeta. Naamán explica que, al regresar a su tierra, todavía tendría que acompañar al rey de Siria cuando entrara al templo de Rimón, porque formaba parte de sus responsabilidades como comandante. Entonces pide que Dios lo perdone por ese gesto simbólico. El texto registra sus palabras. En esto perdone el Señor a tu siervo, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para inclinarse allí, y se apoye en mi mano, y yo también me incline en el templo de Rimón, que el Señor perdone a tu siervo por esto. 2 Reyes 5:18. Incluso después de reconocer al verdadero Dios, Naamán todavía vivía dentro de un sistema cultural, donde otros dioses formaban parte de la estructura política y religiosa de su nación. Esto muestra cómo la idolatría muchas veces se infiltra en la vida de las personas a través del ambiente en el que viven. Pero mientras algunos de esos dioses eran conocidos y ampliamente adorados por las grandes naciones del antiguo Medio Oriente, también existían otros nombres que aparecen en las páginas de la Biblia solo una o dos veces: divinidades oscuras, dioses casi olvidados por la historia, pero que aún así revelan cuánto la idolatría se había extendido por la tierra. Dioses oscuros. Estos dioses eran menos conocidos, menos mencionados y en algunos casos casi completamente olvidados por la historia, pero aún así representaban sistemas religiosos enteros que influían en pueblos y culturas alrededor de Israel. Uno de estos nombres aparece en un episodio dramático que involucra al rey asirio Sennacherib, uno de los gobernantes más poderosos del antiguo Medio Oriente, conocido por sus campañas militares y por su intento de conquistar Jerusalén durante el reinado del rey Ezequías. Después de que su ejército sufriera una derrota inesperada ante la intervención divina, como relata la narrativa bíblica, Sennacherib regresó a su tierra y continuó su vida como gobernante de Asiria. Pero lo que ocurrió algún tiempo después revela una ironía impresionante. La Biblia registra que, mientras él estaba dentro del templo de su propio Dios, llamado Nisroch, algo inesperado sucedió. Sucedió que, mientras él estaba adorando en la casa de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. 2 Reyes 19:37. El rey estaba dentro del templo, delante de la imagen de su propia divinidad, buscando protección o favor espiritual, y aún así fue asesinado en ese mismo lugar. Es como si la propia narrativa bíblica estuviera mostrando que aquel dios no tenía ningún poder para salvar ni siquiera al propio rey que lo adoraba. Pero Nisroch no era el único nombre extraño que aparece en las páginas de las Escrituras. Otro dios mencionado en la Biblia es Nergal, una divinidad asociada con el mundo de la muerte, la guerra y las pestes dentro de la religión mesopotámica. Este nombre aparece en un pasaje que describe un periodo posterior a la caída del reino del norte de Israel, cuando el imperio asirio conquistó Samaria y trajo pueblos de diferentes regiones para habitar aquella tierra. Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus propias creencias y dioses. Los hombres de Babilonia hicieron Sucot-Benot, los de Cuta hicieron Nergal, y los de Hamat hicieron Asima. 2 Reyes 17:30. La tierra que antes había sido habitada por el pueblo de Israel comenzó a transformarse en un mosaico de religiones extranjeras, donde diferentes pueblos adoraban diferentes dioses dentro de una misma región.
El nombre Sucot Benot, que también aparece en el mismo versículo, muchos estudiosos creen que está relacionado con cultos ligados a la fertilidad y a rituales asociados con la protección femenina o la prosperidad familiar. Aunque los detalles de ese culto no se conocen completamente hoy, el simple hecho de que haya sido mencionado en la Biblia muestra que la idolatría en ese periodo era mucho más diversa de lo que muchas personas imaginan, pero los nombres extraños no terminan ahí. En el mismo pasaje aparecen también dos divinidades aún más oscuras llamadas Nibas y Tartak. Los sabeos hicieron a Nibas y Tartak, 2 Reyes 17:31, mencionando estos dioses como parte de la religión de los pueblos que habían sido traídos para habitar la región de Samaria. Algunos estudiosos sugieren que estas divinidades posiblemente eran representadas con características animales, quizás con formas híbridas que mezclaban rasgos humanos y animales, algo que era relativamente común en las religiones del antiguo Medio Oriente. Estas representaciones simbólicas buscaban expresar fuerzas de la naturaleza o atributos divinos, pero desde la perspectiva bíblica eran solo imágenes creadas por la imaginación humana. El salmista describe esto de manera muy clara cuando afirma: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Salmos 115, 4, 6. Al final de cuentas, todos aquellos dioses, famosos u olvidados, tenían algo en común. Eran construcciones humanas, imágenes hechas por manos humanas, sistemas religiosos creados para explicar el mundo o controlar el destino. Pero ninguno de ellos tenía poder real, y aún así, a lo largo de la historia, multitudes continuaron inclinándose delante de ellos. El verdadero problema nunca fue solamente que estas divinidades existían. El verdadero problema fue que el pueblo que conocía al Dios verdadero decidió inclinarse delante de ellas, porque Israel no era una nación cualquiera. Ellos habían presenciado cosas que ninguna otra nación de la tierra había visto. Habían visto el mar abrirse delante de ellos cuando Dios los liberó de Egipto. Habían caminado por el desierto guiados por una columna de nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche, como el propio libro de Éxodo describe cuando afirma que el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Éxodo 13:21. Habían escuchado la voz de Dios en el monte Sinaí cuando la montaña temblaba, y todo el pueblo permanecía a distancia lleno de temor. Habían recibido los mandamientos, habían recibido la ley, habían recibido a los profetas, habían recibido advertencias repetidas a lo largo de los siglos, y aún así la idolatría seguía regresando, como una sombra que insistía en volver. El libro de Jueces resume este ciclo espiritual de manera casi dolorosa cuando declara: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Jueces 2:11. Esta frase aparece varias veces a lo largo del libro de Jueces. Es como si la historia se repitiera una y otra vez. El pueblo se apartaba de Dios, comenzaba a seguir ídolos, enfrentaba las consecuencias y luego clamaba nuevamente al Señor. Este ciclo revela algo profundamente humano, y los profetas entendieron esto con mucha claridad. Por eso, en muchos momentos denunciaron no solo los ídolos físicos, sino también la infidelidad espiritual del pueblo. El profeta Jeremías dijo: porque mi pueblo ha cometido 2 males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Esta imagen es extremadamente poderosa. Dios se presenta como una fuente viva, una fuente que da vida, sustento y verdad. Pero el pueblo decidió abandonar esa fuente para construir cisternas rotas, depósitos que ni siquiera podían retener agua. En otras palabras, cambiaron al Dios verdadero por algo vacío. Cambiaron la vida por algo que no podía ofrecer nada. Y es exactamente por eso que esta historia sigue siendo relevante hasta hoy, porque la idolatría rara vez aparece en forma de una estatua en una plaza o de un altar en una colina. Aparece cuando algo comienza a ocupar el lugar que pertenece solamente a Dios. Puede ser el poder, puede ser el dinero, puede ser la seguridad. Puede ser cualquier cosa que se vuelva más importante que la propia presencia de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta muy sincera. Si Dios mirara hoy tu corazón, ¿encontraría allí un altar dedicado solamente a Él o algo más ya ha tomado ese lugar? Responde en los comentarios si deseas que Dios esté siempre en el centro de tu vida. Y si este video te ayudó a entender algo nuevo sobre la Biblia, deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo nuestros videos.